Qué lindo. Bueno, amados, vamos a seguir orando, Normita. Lucas 11, 14 al 20. Lucas 11, 14 al 20. Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían: por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí mismo cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú echo yo fuera a los demonios. Pues si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, vuestros hijos por quienes los echan. Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Y en el versículo 20 dice: mas si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Así Jesús demostraba que esa explicación no era correcta. Pero también decía que si por el dedo de Dios echaba demonios, es muestra de que el reino de Dios ha llegado. El dedo de Dios, hermanos, es un hebraísmo. Lo que él quería decir era que él echaba demonios por el poder de Dios, por la acción poderosa de Dios. Entonces, si se cree que no por tener un diablo más grande, sino por el poder de Dios echaba fuera demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a nosotros. Entonces el echar fuera demonios era también evidencia clara, evidencia de que el reino de Dios se había acercado. No solamente fue el mensaje en sí mismo de parte de Jesús de que el reino había llegado, sino también sus parábolas que ilustraban el reino de Dios, como dijimos. Y no solamente las señales eran señales de que el reino de Dios había llegado. No solamente la expulsión de demonios era evidencia de que el reino de Dios había prorrumpido allá en la historia, sino que además de eso, las acciones de Jesús, su postura ante la realidad, sus enseñanzas, el carácter mostrado, eran ilustraciones del reino de Dios. Él era el rey del reino de Dios. Jesús era el rey de su reino. Por tanto, si Él es el rey que reina en el reino de Dios, Él mismo debía ser la encarnación o la expresión o la personificación de lo que ese reino significaba y significa. Su vida, sus hechos, su postura, sus actitudes, su posición ante la maldad y la pobreza, su postura ante el poder y ante la ambición, su posición. Alejandro, avisale que se detuvo. Está muteado, Ale. Esto en realidad de cómo es y cuáles son las características del reino de Dios. Llegamos a una pregunta importante. El reino de Sí, con el teléfono no se puede. Muy difícil.
me parece que el tema no es que esté desde el teléfono, porque a mí, gracias a Dios, no se me corta. Me parece que puede ser el tipo de internet que él tiene en su casa. Perfetto. Mariana, vos sos la que cumplís los años, porque Sí, soy yo. Feliz sale cumpleaños, Mariana. Gracias, muchas gracias, Elvi. Feliz cumple, bendecido día. Gracias, muchas gracias. Feliz cumple, querida Mariana. Gracias, Emi, muchas gracias a todos. Feliz cumple, Mariana. Gracias, querida Anita, un beso grande a todos. Muchas gracias. Escuchamos, Roberto, a ver si podemos escucharte. Sí, sí. ¿Me escuchan ahora? Sí. Sí, perfecto. Ahora sí. Bueno, decía, esa es la pregunta para reflexionar, ¿qué es el reino de Dios? Sí, Algunos pueden decir que el reino de Dios es el cielo, pero no hay ni siquiera un pasaje en la Escritura que respalde esa afirmación. Otros dicen que es a donde vamos. Vamos al reino de Dios, pero nuevamente no hay confirmación escritural de tal afirmación. En realidad, sí hay varios pasajes que dicen que el reino de Dios viene a nosotros, no que nosotros vamos a él. El mismo versículo 15 que leíamos decía, el reino de Dios se ha acercado. Y también cuando Jesús nos enseña a orar, Él dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, venga a nosotros tu reino. Entonces, ¿cómo es que desconocemos o no entendemos o no comprendemos en su totalidad el mensaje, la vida, las señales, las parábolas, el carácter y la postura del Señor? mientras Roberto vuelve, lo que hemos aprendido es que el reino de Dios se establece en nuestros corazones, nuestro espíritu. Entonces, ahí es donde el reino se manifiesta, cuando Cristo es nuestro Kyrios, ¿no es cierto? ¿Están de acuerdo? de Dios. Es Dios gobernando la vida y nosotros haciendo su voluntad. Es el que gobierna nuestra vida. Ese es el reino de los cielos que ha venido a nuestra vida. No nos mandamos nosotros, sino que Cristo toma nuestras vidas y es Él el que es dueño absoluto de nuestra voluntad. Rendimos nuestra voluntad a sus pies. Es gobierno de Dios. Eso es. Bien, Emi, así es. Gracias, Emi. Roberto, está muteado. Ahora sí. Bueno, no sé si me escucharon lo que dije últimamente, pero... No. Que el reino tierra, dijiste. Que viene, bueno, que no sino que viene, dijiste. Que viene, perfecto, perfecto. Sí, la pregunta pasa por el hecho de que si nosotros creemos en Cristo y creemos en el Evangelio, evidentemente tenemos que acusar el mensaje que Jesucristo nos da, ¿no es cierto? Aquí vale una aclaración. La expresión reino de Dios era una expresión muy judía, obviamente manejada por los judíos. En el arameo, el vocablo era Malkuit Yahweh. Malkuit Yahweh, reino de Dios. Pero los gentiles, ¿qué sabían de Malkuit Yahweh? ¿Qué sabían los corintios, los filipenses, los gálatas? ¿Qué sabían ellos del pacto de Dios con David, de la expectativa mesiánica? No sabían nada o poco era el conocimiento al respecto. Conocemos que los apóstoles, y Pablo en especial, era el personaje central del libro de los Hechos. Aunque no significa que Pablo haya sido el único que llevó adelante una gran obra en esa época,
narra también la obra de Pablo, pero otros apóstoles y hombres de Dios también hicieron mucho, ¿no es cierto? Por ejemplo, Tomás el apóstol fue predicando hasta la India, y si hablamos de cobertura territorial, Tomás alcanzó más que Pablo. Lo que pasa es que el libro de los Hechos no habla de Tomás, sino que habla de Pablo. Y en Hechos podemos encontrar que la expresión reino de los cielos aparece, y Pablo dice que él predica el evangelio del reino de Dios. Ahí tenemos, por ejemplo, Hechos 28-23, y tenemos también en Hechos 19-8, donde manifiesta Pablo que él expresa y predica el reino de los cielos. Lucas, a quien se le atribuye el Evangelio y también se le atribuye el libro de los Hechos, tiene una curiosidad, y es que el Evangelio de Lucas menciona 36 veces la expresión reino de Dios en boca de Jesús, pero en el libro de los Hechos Y no sé, no me digas que además no me atiende. Avísale, Alejandro. No me atiende. No me Ah, atiende. porque está usando el teléfono. No me atiende. Claro. Hay que esperar que se conecte. Bueno, Ella sabe que está conectado. bueno. ¿Qué va a hacer? Hay que orar para que tenga una buena internet y una buena computadora. Las dos cosas. Y yo oro para que el perro de al lado se calle. Ay, se Ya te muteamos, escucha, ¿eh? No hay problema. Te muteas un rato hasta que... Sí. Claro, cuando te toque hablar, muteate y listo. Ahí está. Hay que mutear al perro, hay que mutear al perro. Hay que mutear al perro, sí, eso es otra. Ahí volvió. Volvió. bueno, le decía, 36 veces Lucas. ¿Y? Ese es el reino de Lucas, muy bien. La expresión en el libro de los Hechos aparece 7 veces nada más. Y una explicación de por qué sucede esto es que el Evangelio sale de Jerusalén, llega a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra, el mundo gentil. ¿Y qué ocurre? Cuando Pablo llega a estos lugares, no puede hablar de Malkuit Yahweh, pues la gente no asimilaba el concepto hebreo. Lo que Pablo hacía era tomar ese concepto de reino de Dios y lo traduce a un lenguaje que la gente lo podía entender. Y toma un elemento familiar para los gentiles. Ustedes saben que en el reino, en el mundo conocido de esa época, había un trasfondo griego, había preeminencia de la cultura griega. Entonces toma un concepto común vulgar en el griego, que es el concepto de eternidad. Por eso es que Pablo comienza a hablar de la vida eterna, pero es su manera de expresar el reino de Dios. Habla de gloria, habla de gracia. Pero no quiero entender. Menos mal que empezamos temprano hoy con esto, así tenemos tiempo. Que nos perdemos la riqueza de la enseñanza de Jesús y la enseñanza que Él trajo, que es el reino de Dios. Por eso es importante estudiar los evangelios y sobre todo el de Marcos, que fue el primero en redactarse, es decir, el más cercano a los hechos sucedidos, a los acontecimientos con nuestro Señor aquí en la tierra. Narran a una distancia de aproximadamente 30 años.
lo cual es poco si se lo compara con los 50 de diferencia, medio siglo, de Mateo y Lucas, o los 70 u 80 del Evangelio de Juan. Es en Marco que nos encontramos más cerca de los acontecimientos. El Evangelio de la primera generación es el reino de Dios, el mensaje central de Dios. Necesitamos entender ese mensaje. Cuando el Señor recibe a publicanos y pecadores, lo que el Señor está haciendo es revelar su persona, sus hechos y actitudes, y exponiendo valores para de esta forma mostrar el reino de Dios. Es que el Señor Jesús nunca explicó qué era el reino de Dios. Quiero decir, en una definición precisa, clara, corta. El reino de Dios es esto, no dijo así. ¿Por qué no lo dio? Porque la gente ya tenía el concepto, la gente ya sabía. Cuando Jesús decía que el reino de Dios se ha acercado, los judíos ya entendían que ese era una buena nueva. El reino de Dios se había acercado. Pero ir a predicar a los gentiles y decirles que el reino de Dios se ha acercado, ¿qué significaría eso para ellos? Y otra vez la pregunta, ¿qué es el reino de Dios? Nos hemos alejado tanto del mensaje de Jesús. Me pregunto. Perdón, ¿puedo interrumpir un minuto, Elvi? Sí. Nada, quiero pedir después oración cuando puedan, porque estoy con presión, por eso corté varias veces. Yo el viernes estuve en guardia con la presión alta y ahora sentía mucho dolor de cabeza y por eso corté, me la fui a tomar. Así que bueno, nada, tendré que hacer alguna consulta con cardiología porque se me desestabiliza mucho la presión y se me dispara. Oración Nada, mañana lo interrumpo. en la lista de ayuno y oración. Bueno, gracias. Yo tomo los 2 sartán para la presión. ¿Vos qué tomás? Sí, no sé, si es emocional, si es fisiológico, pero estoy atenta porque ya el viernes me tuvieron 4 horas internada hasta que me la bajaron y ahora otra vez, yo cuando siento ese dolor de cabeza que no se me pasa con nada, me tomo la presión y es mi aviso. Así que bueno, por ahí necesitan revisar el plan base de medicación. Ya me lo avisó el cardiólogo, pues si no funciona lo vea. Así que bueno, nada más. Gracias. No. Y debe ser un poco de las dos cosas. Sí. Silvia, oramos. Sí, en el Sí. nombre de Jesús. Que la gloria de Dios se manifieste en tu cuerpo. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Bueno, mientras se conecta, Elvi, Robert, quería compartir una palabra en Isaías 52, que esta mañana lo estuve leyendo. Sí. Y es ver llegar por las colinas al que trae buenas noticias, al que trae noticias de paz. Ay, qué lindo. Ay, qué lindo. Al que anuncia la liberación y dice a Sión, tu Dios es rey. Aleluya. Tenemos al Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y qué bendición es ver llegar, ¿no? Al que dice, por las colinas, al que trae buenas noticias del Evangelio del Reino de Dios. Y es un Evangelio de paz. Amén. La paz del Señor. La paz del Señor es lo más hermoso que podemos anunciar. Así que el reino de Dios se ha acercado, por eso arrepentirse, creer en el Evangelio de las buenas noticias, las buenas nuevas,
que Cristo murió, nos redimió, nos compró con precio de sangre, y ahora nosotros lo creímos, lo anunciamos, y por supuesto, tenemos que llegar a otros para que también conozcan la verdad. Así que confesamos que Jesús es el Señor y el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que es hermoso ver llegar. Cuando vimos llegar a los que nos hablaron del Señor, qué bendición. Así también tenemos que alcanzar a otros, para la gloria de Dios. Un pequeño. Gracias, Silvia, muy oportuno. Pensaba, como vos mencionaste, arrepentirse, creer, pero ahora a depender de este Kyrios, de este amado, Amén. consultarle todo, preguntarle todo, en una dependencia total, no hacer nada por nuestra cuenta. Y eso es lo que más debemos insistir, estar pendientes en cada pensamiento, en las intenciones de nuestros corazones, alineados con el Espíritu Santo, para que el reino se manifieste verdaderamente en nuestras vidas. ¿No es cierto, Emi? Sí, yo estaba pensando en la palabra esperanza. La palabra esperanza viene de espera en él. Y entonces, ahí se corta. ¿De dónde viene, Emi? Espera. De espera. Bien, espera. Él, y es la paciencia, y es la formación de vida que tiene un cristiano, que tiene que aprender a confiar en Él, a esperar en Él, en saber que lo que dice Él se cumple, en que Él está llevando nuestra vida, que Él nos ama. Pero ahí está la fe. La fe tiene que estar con la esperanza, porque no puede ser que uno tenga fe y esté apurado y quiera hacer las cosas, como decimos siempre, dice, el que es de Dios no se apresure. Esperar es lo más difícil que hay, pero ahí es donde se ve la fe, la confianza en Él, el saber que Dios va a actuar, no como nosotros queremos, sino como Él decide. Y siempre lo que Él decide es lo mejor. Esa es esperanza contra esperanza. Somos pueblo de esperanza. Dice el Señor, nuestro esperanza. Y ahí es donde tenemos que esperar. Perdón, Roberto, perdón. Acá estoy. No, tu eslabón es muy importante, Emi. Gracias. Adelante, Roberto. Bueno, no sé hasta dónde pudieron escuchar realmente. Está los 30 años. Sí, que es el reino de Dios. Fue lo último que dijiste. Sí. Explicaba que los judíos no necesitaban que vinieran de Jerusalén. Pero los gentiles, ¿cómo se lo explicas? Entonces, la gente no entiende, tiene ideas equivocadas. Por eso confunden pasajes tan sencillos como esa cuando Jesús dijo, dejen los niños que vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Sí. La expresión, y esto pasa porque están entendiendo el reino de Dios como el cielo. La expresión reino de los cielos es una paráfrasis, porque recordamos que los judíos no mencionaban el nombre de Dios por considerarlo sagrado. Entonces Mateo, 4 oportunidades menciona así el reino de Dios, pero hay otras 27 que lo registra llamándolo el reino de los cielos. Mateo es un evangelio escrito para los judíos y para ellos. Era un escándalo que se mencionara el nombre. Mateo hacía lo que hizo a menudo, lo que se hacía a menudo en los salmos, en los proverbios, lo que hacían los profetas, que en lugar de mencionar el nombre de Dios utilizaba algo que refiriera a Dios. No hay diferencia, hermanos, entre la expresión reino de los cielos y reino de Dios. Significan lo mismo. Jesús no trajo dos mensajes, trajo uno solo. No es posible que Mateo tenga un mensaje y el resto de los evangelios otro. El mensaje de Jesús es uno solo y es el reino de Dios. Nuevamente, en Marcos 1:15, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado.
arrepentíos y creed en el Evangelio. Las buenas nuevas eran que el reino de Dios se había acercado. Y entonces nos insta el Señor a arrepentirnos. Arrepiéntanse. Entonces el reino de Dios se ha acercado y es necesario arrepentirse. Entonces hay que arrepentirnos. Necesitamos arrepentirnos. Eso es lo que Jesús quería decir. Ya tenemos sobre el reino de Dios. Es que debemos arrepentirnos. El arrepentimiento también en el Evangelio de Dios. ¿De qué tiene que arrepentirse el hombre? De toda rebeldía, de toda maldad, de toda injusticia, de todo crimen, robo, maltrato, homicidio. Debe existir un arrepentimiento y este debe revertir el mal que se ha causado. El arrepentimiento abarca más que la confesión de pecados. Necesitamos que alguien como Juan el Bautista nos llame al arrepentimiento. Es la única manera de renovar nuestra relación con Cristo. Cualquiera que desea puede arrepentirse, aún el peor de los pecadores. El rey Manasés, allí en Crónicas, segunda de Crónicas 33, 1 a 20 está relatado, llevó a la nación al punto de arrodillarse ante los ídolos. Él sacrificaba bebés a las imágenes de ídolos, practicaba la brujería y la hechicería. Las calles de Jerusalén estaban manchadas con la sangre inocente que él derramó. La tradición nos cuenta que él ató al profeta Isaías entre dos maderos grandes. Luego cerró los maderos y al profeta en dos. Al final, el rey Manasés cayó, sus enemigos lo tomaron preso y lo llevaron cautivo. Y en su cautividad, él inclinó la cabeza y lloró. Se arrepintió por toda la maldad que había hecho. Y luego pidió a Dios que lo perdonara. ¿Qué hizo Dios? ¿Puede perdonar el Todopoderoso a una persona que ha llevado a miles de personas hacia Satanás? ¿Puede Dios perdonar a una persona que ha matado a bebés echándolos al fuego cuando aún estaban vivos? Y que cortó en pedazos al profeta Isaías. ¿Y la respuesta cuál es, hermanos? Sí. La única condición para recibir el perdón de pecado es arrepentimiento. Aún hoy en día, las palabras del Señor Jesucristo y de Juan el Bautista son las mismas y resuenan en nuestros oídos. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Necesitamos arrepentirnos y tener la experiencia del nuevo nacimiento con Dios. Eso significa el pasaje. Traigo esta conclusión. El reino de Dios es la buena noticia que ha irrumpido como acción de Dios en la historia humana. El reino de Dios nunca dejará de desarrollarse, porque Jesús dijo, ¿con qué compararé el reino de Dios? Es como la semilla de mostaza, que es la más pequeña de las semillas. Se planta y se convierte en la más grande de las hortalizas y llega a ser un árbol, y las aves vienen y hacen nidos en sus ramas. El reino de Dios nunca dejará de crecer y crecer, hasta que un día el reino de Dios será establecido plenamente en el universo. Esa es la buena nueva, que la tierra no será siempre lo que ahora es. La buena nueva es que el reino de Dios ha comenzado hasta que la tierra sea llena del conocimiento de Dios, como las aguas cubren el mar. Y si el reino de Dios será establecido en esta tierra, entonces podemos decir que las cosas serán mejores. El reino se extenderá de un extremo al otro extremo y de un confín al otro confín del universo. Reino soberano y que reinará sobre todas las naciones.
y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor de su reino. Y esta es la reflexión, hermanos queridos. Tomar un momento para que el Espíritu Santo pueda examinar en nuestros corazones y ver si existe alguna cosa de la que tenemos que arrepentirnos. No estamos alejándonos de Dios, pero es bueno redarguirnos, verificar nuestro interior y ver cómo está nuestra vida. El Padre Celestial nos ha hecho partícipes de su reino a través de la salvación que es en Cristo Jesús. Él nos busca, nos perdona, nos sana, nos restaura, nos ha hecho parte de la iglesia de Jesucristo. Como dice Romanos 14:17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Necesitamos que el reino de Dios gobierne nuestros corazones a través de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean llenos del Espíritu Santo, para que se manifieste el reino de Dios en nuestras vidas y así podemos cumplir la gran comisión, que es la de ganar almas para Dios. Hasta aquí el mensaje, hermanos queridos. Gracias. Roberto, una pregunta. Sí. ¿En dónde estaba la parte que el reino de Dios es una semilla, la más pequeña? ¿Qué parte era? Es Mateo 13. Mateo 13. 13. Allí están. Todo 13. Mateo 13. Bueno. Sí. Ahí hay varias parábolas. Y entre ellas está la de la semilla de mostaza. Roberto, qué importante es permanecer llenos del Espíritu Santo para permanecer en el reino, ¿no? Para depender del gobierno, para alinearnos con el gobierno del Padre y del Hijo, ¿no? Qué tremendo. Sí. Es bueno tener esta visión, que es completamente mejor distante de la que teníamos hasta ahora, ¿no? Es la visión del reino. Dios vino para decirnos de que el reino se había acercado. Lo que nosotros tenemos que indagar es cuál es el reino, qué es el reino de Dios en nuestras vidas. Y saber que la primera cosa que nos insta a hacer el Señor es arrepentirnos de toda maldad, para que el Señor Jesús pueda hacer la obra en nosotros, ¿no? Su Espíritu Santo puede estar en nosotros haciendo la obra de santidad. Y también la obra de acercarnos a otros, reflejando el reino de Dios en nuestras vidas externamente para poder alcanzar a otros. Amén, esa es la meta del Padre. Vivir alcanzando a otros, vivir para atraer a los que faltan, ¿no? Bueno, no quiero participar yo sola, yo no quiero copar la cosa, ¿eh? Es verdad. Roberto, te hago otra consultita más, perdóname. Vos comentaste al principio que Marcos fue el primero en escribirse, ¿no? A los 30 años más o menos de la muerte de Jesús, ¿no? Se escribió. No, el Evangelio de Marcos fue el primero en escribirse, aproximadamente a los 30 años desde la crucifixión de Cristo. La muerte y resurrección. Bueno, y después, ¿en qué fecha fueron los otros que no me quedó claro eso? Años más 70, más o menos. En los 70 años fue el de Mateo, claro, Lucas y Juan, y en los 90 aproximadamente el de Juan, ¿no? El de Juan fue escrito, el último de todos, fue escrito cerca de los años 90. O sea, Mateo y Lucas fueron escritos a los 70 años, más o menos. Así es. Así es. Y el más reciente es el de Marcos. ¿Y Hechos cuándo fue escrito? ¿Antes del de Juan o después del de Juan? No, Hechos fue escrito después de Juan, tengo entendido que es así. De Juan, sí.
Bueno, te agradezco la cronología, así más o menos me oriento, me ubico. Muy bueno el mensaje y muy claro, ¿no? Muy claro. Evidentemente Jesús era el reino de Dios, lo que pasa es que era corpóreamente el reino de Dios, ¿no? Cuando estaba en la tierra, Él era el reino de Dios en su plenitud, ¿no? Y evidentemente si Él vino a la tierra era porque el reino de Dios se acercaba al hombre. Él se estaba acercando a los hombres, ¿no? La herramienta fundamental que tomó Pablo para predicar a los gentiles fue la de traducir el término reino de Dios, que para los judíos era realmente algo que ya entendían, comprendían, estaban en su cultura, y transmitirlo a través de otras palabras. Evidentemente lo tomó de la filosofía griega, que era la que estaba predominando en esa época, en ese tiempo, ¿no es cierto? Entonces ahí introduce algunos conceptos fundamentalmente de eternidad, de la vida para siempre, ¿no? Para tratar de introducir el término de reino de Dios, ¿no es cierto? Además, por supuesto, de poder predicar a través de su conversión. Él también lo hizo. Vos dijiste también que siempre proveerá testigos fieles, que aunque calle uno su voz, aparece otro. Así como sucedió con Juan, después vino Jesús, y con muchos profetas también, ¿no? Pero esto de la expresión que dijiste vos, aún las piedras predicarán, eso lo dijo Jesús, ¿no? Sí. Sí. Alabarán al Señor, sí. Así es. A mí me recuerda la imagen del árbol que tenemos dibujado en Puerta, Camino y Meta. ¿Se recuerdan? Que en realidad el arrepentimiento tiene que apuntar a la rebelión del hombre, el afán de poder y de querer ser Dios, de querer ser como Dios, y eso apunta a cortar de raíz el pecado de rebeldía, porque si no uno corre el riesgo de, al predicar, como yo escuchaba a Manasés, de que se arrepienta de que había matado, pero todas las indicaciones, los mandamientos del Señor es no matarás, no robarás. Entonces, como hago lo que se me da la gana, porque mi vida es mía y no me manda nadie, hago mi voluntad y no la de Dios, miento, me adultero, codicio. Entonces, cuando se arranca de raíz la rebelión del ser humano, creo que la pregunta que puede ir a fondo a un corazón es decir, ¿qué voluntad estás viviendo? ¿La tuya o la de Dios? Y ahí la gente se queda, porque hay una reflexión en el momento, cada uno sabrá, pero creo que es una buena posibilidad para arrancar, y todos contestan, y no, hago la mía. Bueno, de eso te tenés que arrepentir, porque si no después hay personas que son buenas moralmente, buenas desde lo cívico, moral, en fin, buenas personas, pero no saben de qué se tienen que arrepentir, porque no le hago mal a nadie. Pero cuando uno apunta a la voluntad, y en el fondo el Señor lo que apunta es a cortar ese pecado de rebelión, por eso en el Padre Nuestro, después que venga a nosotros tu reino, a continuación dice, hágase tu voluntad. Entonces, bueno, esa es una forma de entrar para los católicos, ¿no? A través del Padre Nuestro, venga tu reino, hágase tu voluntad. Si no está la voluntad de Dios, no está el reino, que era un poco lo que hoy nos decía también Emi, ¿no? Me venía el dibujo del arbolito mientras que escuchaba, que no apuntemos cuando predicamos al pecado que vemos de esa persona, de apuntar a la rebelión, a la voluntad. Amén, No sé. amén. Muy bueno, Silvia. Muy buena meditación. Sí. Quería comentar algo más. Yo no escuché lo que dijo Emi, pero bueno, en realidad lo que nosotros tenemos que descubrir es en qué consiste el reino de Dios. Y básicamente es eso, es hacer la voluntad de Dios en la tierra. La voluntad de Dios, claro. Entonces, pero si Dios es el creador y nada pasa sin que Él lo sepa ni que Él lo ordene, entonces podemos decir, equivocadamente, de que
la voluntad de Dios se está haciendo en la tierra. En realidad hay una voluntad directiva de Dios y hay una voluntad perceptiva de Dios. La voluntad directiva son aquellos mandatos de Dios que involucran la voluntad de Dios específicamente. Y después está la voluntad permisiva, que es la que el Señor permite, aunque no es de su agrado, que ocurre en la tierra. Y eso es lo que está pasando. En la tierra ocurren cosas que no son del agrado de Dios. Entonces no se manifiesta la voluntad del reino de Dios en la tierra. Eso es lo que nos está pidiendo el Señor, ¿cierto? Por eso nosotros tenemos que descubrir en qué consiste el reino de Dios. La voluntad de Dios hecha aquí en la tierra es parte del reino de Dios. Es parte del reino de Dios. Sí, Señor. Amén, Roberto, así es. Así es. Sí. Muy buena reflexión. Decía que es una diferencia grande entre el arrepentimiento y el remordimiento. Judas tuvo remordimiento, tiró las monedas, fue y se ahorcó. Y Pedro tuvo arrepentimiento, reconoció su estado, lo que hizo y que Dios era, que Jesús era Dios, por eso pidió perdón y siguió adelante. Entonces, el arrepentimiento es cambio de actitud. Yo no puedo seguir igual si estoy arrepentida delante del Señor. Tengo que cambiar. Toda mi vida tiene que estar en pos de la voluntad de Dios. Eso es arrepentimiento, cambio de actitud. Toda la obra la hace el Espíritu Santo, nosotros no podríamos, pero cuando le creemos, cambiamos de actitud. Amén, amén, así es. Amén, estamos de acuerdo. Sí. Así es. Roberto. Y además podríamos añadir algo. El arrepentimiento en sí mismo involucra voluntad de Dios. Es decir, no tenemos arrepentimiento de por sí, tenemos arrepentimiento porque el Señor nos da el arrepentimiento. Esa es mi forma de pensar. El arrepentimiento es un don de Dios. Es un don de Dios. Sí. Y sí, obviamente, el arrepentimiento es un cambio de actitud, un cambio de 180 grados, como nos enseñaron aquí en nuestra iglesia, ¿no es cierto? Un cambio de actitud total. Ahora, la obra que hace el Espíritu Santo es gracia pura. Yo recuerdo que había una hermana en comunidad cristiana que venía de una vida muy, muy liviana, ¿no? Y se convirtió. Y me comentaba, ¿podés creer que pasé por una zapatería y me fui a comprar, me probé unos zapatos rojos y automáticamente me los saqué, no me podía ver vestida de la misma manera que me vestía antes, en el sentido de, bueno, de una vida muy, muy ligera, muy liviana, venía de la prostitución. Y había tenido una conversión tan grande, que como el Espíritu Santo muestra cuando uno no está en condiciones delante de Dios, aún desde la vestimenta, ¿no? Yo creo que, Emi, a vos te pasó algo parecido también, no por la prostitución, sino por tu manera de presentarte, que nos contabas y demás. Es el cambio de actitud es tremenda, viene desde adentro. El Espíritu ya nos dice, no, esto no, lo otro no es por acá. Uno va dejando cosas, ¿no? Que no agradan al Señor, sin que sea la norma. Tengo que dejar de fumar, tengo que dejar de mirar la mujer de mi prójimo, porque Dios me lo manda. Que eso es un poco que la gente pregunta y dice, pero entonces si voy y me convierto o voy a la iglesia, tengo que hacer. No es tengo, es arrepentite, tu rebeldía, y después el Señor te va a ir haciendo dejar lo que no es de su agrado, no es lo que está, como decía Roberto, no es lo que está dentro de la perceptiva, de la permisiva, no, es la dirección de Dios va a tomar rumbo para esa vida, ¿no? Bueno, ese era el aporte que quería hacer. Gracias, Silvia. Roberto, te quería hacer una pregunta. Te quería preguntar algo. Vos hablaste de que Evangelio
es buena y ángelo es mensajero, ¿no? Dijiste. No, hay dos. La palabra se descompone en dos. Por eso. Una es ¿Uno cuál es? claro, es noticia feliz o buenas nuevas sería, ¿no es Bueno. cierto? Una se refiere a feliz y otra se refiere a ángel. Entonces es un... ¿Y ángel es mensajero? Noticia. Ángelos. Y es mensajero. Mensajero. Es mensajero, sí. Claro, porque me estaba pensando que entonces cuando uno dice ángeles, viste que habla de los ángeles, también son mensajeros de Dios, ¿no? En cierta forma. Sí. Está bien. Gracias. Gracias, Elvi. Gracias a vos, Alejandro. Bueno, ¿hay alguien más que quiere participar? Me interesaba también hablar del tema de que la manifestación del reino de Dios era que expulsaban los demonios, ¿no? Vos comentaste eso, Roberto. Sí. Eso dicen ¿Se quedó? en mi nombre. En el nombre del Señor echarán fuera demonios. Estaban muy contentos los discípulos cuando fueron a predicar que se sujetaban los demonios, ¿no? Una manifestación. ¿Querés ampliarlo un poco eso, Roberto? Mirá, el tema hace a las manifestaciones del reino. Es decir, todo lo que yo trataba de comentar era el hecho de que todas esas señales lo que hacía era manifestar que el reino de Dios se había acercado. Es decir, que la manifestación de que Dios podía expulsar demonios, el Señor podía expulsar demonios, era una de las señales más importantes en esa época en cuanto se refería a que el reino de Dios se había acercado. Es fundamental. El tema de Claro. yo, Esto implica también, te quería consultar, que hay un orden espiritual, que en el momento que está el reino de Dios, los espíritus inmundos se van directamente. Es como que no pueden coexistir con el reino de Dios, los espíritus inmundos, ¿no? Por eso, o está el reino de Dios o están los espíritus inmundos. Evidentemente, si está el reino de Dios, los espíritus inmundos se tienen que ir. Y pero tenemos que ejercer la autoridad para echarlos. también, porque el Señor dijo, resistid al diablo y huirá de vosotros. Resistirlo, claro. Pero Él nos da las fuerzas, nos da las herramientas. Ah, sí, totalmente. En nuestra humanidad no tenemos nada. Cero. Yo me estaba acordando recién cuando Silvia Carguero decía de que tengo que dejar de fumar, tengo que esto, tengo que lo otro. Yo me acordé cuando yo fumaba antes de conocer al Señor. Y bueno, uno aun cuando fuma quiere dejar de fumar porque sabe que es un mal hábito, que no le hace bien, pero como que lo tiene atrapado a uno. Y cómo en ese hecho de fumar yo vi la mano de Dios y cómo Dios me ayudó a dejar de fumar. Pero como decimos, Elvi, yo resistí el cigarrillo. Yo leí que la mejor manera para dejar de fumar era eliminar todo lo que tuviera que ver con el cigarrillo de mi hogar. Absolutamente todo. Y tenía, me acuerdo en aquel tiempo, un Ronson que es un encendedor de plata puro, hermoso. Y lo tiré a la basura. Como señal de renunciamiento. Y realmente pude dejar de fumar, incluso dejé relativamente rápido, pero me costó mucho. Pero en esa lucha que yo tenía, vi la mano de Dios como me acompañaba el Señor. Cuando uno justamente está luchando con los demonios, aparece la mano de Dios que nos asiste, ¿no? Por eso el reino de Dios se ha acercado, o sea que yo no luchaba solo.
Luchar. Amén. Esa es la Amén. esencialidad de todo, ¿no? No sé por qué cuesta, como dicen, entender tanto esto del reino de Dios. Lo que quiere decir es que la autoridad de Dios está acompañándonos y tenemos que vencerlo y punto. Después, si entendemos o no entendemos, Dios nos va a ir aclarando qué es lo que entendimos bien o lo que entendimos mal, ¿no? Él es autoridad en todo sentido. Absolutamente, no hay nada que se le escape. Y otra cosa fundamental es que tenemos la salvación, que la salvación es perfecta, no hay duda, es completa, no hay nada que se escape. Si aceptamos a Cristo, Él hizo todo para salvarnos. Es como decimos siempre, la soberbia de la gente es la que no recibe a Cristo, nada más. Pero si lo tenemos a Él, pues tenemos todo, ¿no? Si creemos en Él. Amén. Y ahí está cuando el Espíritu Santo hace esa obra preciosa, y gracias que Él obró y está obrando en todos y en cada uno de nosotros, y lo va a seguir haciendo. Y es que lo necesitamos. Por eso depende todo de nuestra parte que tenemos que hacer, rendirnos, ¿no es cierto? Hacer lo que el Señor nos manda, y la obra preciosa la hace el Espíritu Santo. Así que le damos toda la gloria al Señor, porque Él se encarga y Él se ocupa. Y Él trabajó tanto en nosotros, realmente nos convenció. Recibimos ese don del arrepentimiento por su gracia, por su favor. No hemos hecho nada, absolutamente nada. Por eso es necesario anunciar las buenas nuevas, las buenas noticias del reino de Dios. Y que ese reino se establezca en los corazones, en las mentes, y que con la ayuda del Señor nosotros seamos las personas que las indicadas en este tiempo, que hagamos la tarea. Si no, el Señor es verdad, va a usar a quien sea, como sea, pero la obra del Señor la va a llevar a cabo. El propósito eterno de Dios lo va a cumplir. Con nosotros, pero nos necesita, así que Amén. Aparte, muy hermoso, muy hermosa la palabra, proclamar el mensaje del reino de Dios. Es importante agregar a esto que Dios no necesita, justamente, ¿qué dice Pablo? Que no escogió a los sabios entendidos, sino escogió que el mundo decide. No, para que nadie se crea nada, Alejandro. Justamente la idea es esa, y para los que necesitan, los que no necesitan, allá ellos. Exacto. Pero el Señor vino para los que reconocen que tienen necesidad. Pero también para entonces, que nadie se claro, nosotros somos necesitados, reconocemos que tenemos necesidad. Y no es por obras, no es por inteligencia, no es porque sepamos más. Sinceramente es porque el Señor ama a todos por igual y quiere que todos se salvan y que todos vayan al arrepentimiento. Después, lo razonar, la inteligencia, gracias al Señor que a algunos nos dotó de un poquito más, un poquito menos, pero acá lo importante es hacer la voluntad del Señor, que es agradable, que es perfecta, que te trae paz. Esa rendición es la que el Señor está esperando de todos y cada uno de nosotros. Que rindamos nuestra voluntad para que Él pueda hacer su voluntad en nosotros. Amén. Toda la gloria es para el Señor. Vivimos Amén. Para agradar al Señor. Mi audiencia ahora, ¿saben quién es mi audiencia ahora? Dios. Así tiene que ser. Toda la gloria es para Él. Él recibe todo el honor, todos los méritos. Nosotros no. Nada. Él todo. Tenemos que menguar para que Él crezca. Hay una canción, ¿sí? Menguar para que crezcas tú. Así que, precioso Roberto, una bendición. Y el reino de Dios se ha acercado. Y gracias porque se acercó a nuestras vidas. Hay un tema más que es importante, y la que hemos venido hablando, ayer también en la reunión esencial se habló, y es el tema de la esperanza. ¿Cuál es, dónde está basada nuestra esperanza en el futuro? Claro. ¿Entendés? Esperanza en el futuro.
esperanza en el futuro es que el reino de Dios se va a establecer en la tierra y que las cosas van a mejorar. Amén, Esa amén. esa tiene que ser nuestra Así hay visión. que hablar. Eso esperamos que se hace el regreso de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Esperamos. Así que esperamos afinquémonos la en venida. eso, esa sea nuestra base, esa sea nuestra esperanza en la vida cotidiana. ¿Sí? Nos enfrentemos a problemas y circunstancias por las que nos toque pasar, pero nuestra confianza, nuestra esperanza está en eso, en que el reino de Dios se va a establecer en la tierra. Amén, amén. Amén. Porque Amén. Él es fiel y es verdadero, Él es justo, Él es recto. Seguimos adelante. Claro. Bueno, yo los dejo. Un besito Bueno, para todos. Bueno, gracias. Bueno, gracias a todos. Muchas Feliz, gracias. También, Una vez también más gracias a bendecimos todos. a Mariana Brodia. bendecida semana para todos. Gracias. Gracias, gracias a todos. Un abrazo. Chao, Gracias. Feliz día. Gracias. Bendiciones a todos. Bueno. Chau, Alejandro. Chao, Roberto. Nos vemos. Gracias por la palabra, che. Escucha. Ale, el libro de los Hechos, que vos preguntabas, fue escrito entre los años 63 y 70. 63 y 70 después de Cristo. Amén, amén. Amén. Que lo escribió el mismo Lucas. Lucas, ¿no? Claro, lo escribió Lucas. Muy Así que bueno. además del Evangelio de Lucas, escribió después el libro de los Hechos. Claro. Así que fue aproximadamente. Es muy bueno. Un Me abrazo. gusta mucho la palabra de, porque además refleja, detrás de todo esto también hay una enseñanza de que el reino de Dios es una escuela y que uno se va formando en ese reino, ¿no? Dios está haciendo una obra en cada uno de nosotros, nos está fortaleciendo y puliendo, ¿no? Es como que uno va siendo formado en el reino, ¿no? Nos va tardando Dios para, como Él quiere, como dice, el que comenzó en nosotros la buena obra la completará hasta el día de Jesús, ¿no? Así es. Bueno, muy bien, muy interesante la palabra. Hola Raúl, qué gusto verte. ¿Cómo anda Un la abrazo, Ale. Lástima que no Bendiciones. tengo Patricia hace mucho. Ah, está cocinando, cara. Bueno, mandale un cariño muy grande. Un gusto verte. Gracias. ¿Cómo anda Rodolfito y compañía? Ah, Toda la ahí, hoy sale, está de aniversario de casado. Me va a salir a comer algo por ahí. Ah, bueno, bueno.